18 con 1 minuto 35 grados la temperatura, una imagen que nos regalan nuestros compañeros de la dirección de cámaras, una postal del microcentro de Asunción, con el edificio, con los edificios mejor dicho, y el fondo, la bahía y la costanera de la capital del país. Horas previas a lo que va a ser una nueva jornada futbolística. Hoy le toca a Olimpia y a Guaraní y nuevamente nosotros hacemos ya la previa desde ABC TV a través de Crimen y Castigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, iniciando un nuevo capítulo de Crimen y Castigo. Ayer a estas horas nosotros, o mejor dicho, cuando estábamos terminando este programa, hablábamos de que una comitiva fiscal policial estaba en la zona de Curuguatú investigando a fondo lo que es o lo que fue el homicidio de una niña de 12 años, la niña Francisca, específicamente hecho ocurrido en la terminal de ómnibus de Asunción. Fueron hasta Curuguatú para indagar más datos con sus familiares, con sus allegados, y casi a esa misma hora también detenían a uno de los supuestos autores de este hecho. Ya está en comunicación con nosotros uno de los investigadores de este caso, porque tenemos que, o hay muchas interrogantes, más aún, más allá de que ya empieza a esclarecerse el caso, que vamos a ver si nos ayuda el comisario Sergio Ifán a entender esas interrogantes. Estamos en comunicación con el jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. La orden. Gracias por atendernos, comisario. Hay ya un detenido, ya la Fiscalía está procediendo con relación a ese detenido. Aparentemente hay otros dos prófugos, pero ¿qué se puede contar de este caso? Muy sonado, por cierto, porque una niña fue la víctima. Bueno, lo que podemos comentar es que la investigación está bastante avanzada. Estamos trabajando en forma conjunta con la Fiscalía y ya tenemos los primeros resultados referentes a este lamentable hecho, ¿verdad? Ya tenemos el primer detenido, tenemos a 2 personas identificadas también y bueno, no obstante estaríamos ya tratando de aprenderle a estas personas a fin de ponerle a cargo del Ministerio Público, ¿verdad? Lino Gustavo Amarilla es el detenido que ya está a disposición del Ministerio Público. ¿Él dónde fue detenido, comisario? Bueno, él fue detenido por la comisaría 15 metropolitana alrededor de la terminal en el día de ayer, aproximadamente a las 19 horas aproximadamente. Es decir, estaba en la zona del hecho, por así decirlo, ¿no? En la cercanía del lugar del hecho. Sí, efectivamente, muy cerca al lugar del hecho en sí fue detenida. Esta persona en su momento, después de cometer el hecho, desaparecieron de la escena del crimen, inclusive entiendo que se fueron a la ciudad de Cazapá, donde posteriormente hace poco regresaron nuevamente. Y allí ya aprovecharon, bueno, él residía o fijaba o moraba en esa zona de la terminal de ómnibus de Asunción habitualmente, ¿no? Y luego del crimen se fuga y retorna a Cazapá, de donde es originario, ¿no? Efectivamente, es lo que estábamos manejando nosotros como investigadores y también la manifestación de él en un momento de su aprehensión, ¿verdad? Que él había viajado a su ciudad natal, por decir, y bueno, ahora ya está a cargo del Ministerio Público. Mañana estaría ya declarando ante el juez que atiende la causa y posteriormente estaríamos viendo ya su situación procesal. ¿Y cómo se llega a Lino Gustavo Amarilla, comisario? ¿Hubo gente que lo vio con la niña momentos antes? ¿Una información clave, por así decirlo? Bueno, este es un trabajo en conjunto y la fiscal que atiende la causa entiendo que hubo elementos suficientes para que pueda ella librar una orden de detención por el mismo, ¿verdad? La Policía Nacional solamente dio cumplimiento a eso, pero así como estamos manejando, hay personas, testigos, que llegaron a declarar ante el Ministerio Público la participación, o por lo menos que estuvo con esta menor, nuestro supuesto autor, ¿verdad? Llegaron a conversar con él informalmente, comisario, porque él no declaró ante la Fiscalía, pero por lo menos informalmente, como sí lo hicieron los periodistas, llegaron a conversar también ustedes con él. Efectivamente, llegamos a conversar un poquito referente a la noche del crimen en sí, ¿verdad? A ver qué nos podía aportar. Bueno, él en ningún momento, por lo menos, él
manifiesta que estuvo en la escena del crimen, pero no así, no se declara culpable referente al homicidio en sí de la menor. Sí, y he conversado hoy con los colegas, me supongo que vio las entrevistas también de los diversos medios de comunicación, y él decía, yo estuve allí, pero fue Curepa el que le mató de 2 puñaladas, y esa fue una cuestión que me llamó la atención, comisario, porque finalmente la autopsia, entiendo, no determina que le mataron a puñaladas, sino que fue asfixiada ella. Bueno, eso es una manifestación de él, ¿verdad? Nosotros, como investigador, no descartamos ninguna hipótesis que él haya estado en la escena, o por lo menos estaba divisando cómo aconteció el hecho, ¿verdad? Nuestra menor, la causa probable de muerte es asfixia, ¿verdad? Y también en un momento dado él manifiesta que la otra persona o la otra sindicada le trata de asfixiar a la menor. Y posteriormente le da una estocada, dice él. Pero de ahí que sea cierto, estamos viendo con la fiscalía, puesto que él manifiesta que estuvo muy cerca a la escena del crimen. Claro, y él estuvo allí, comisario, porque conocía a la niña, aparentemente se drogaban o la drogaban a la niña. ¿También eso lo manifestó usted? Sí, él no niega que estaba bajo el efecto de cola de zapatero en su momento, o por lo menos esa noche estaba inhalando eso, él manifiesta, y que todas las personas que están involucradas estaban bajo el efecto de la droga, ¿verdad? Hablaba él de un tal Curepa y por lo que él decía, dentro de su modo de expresarse para este caso, él era el proveedor de la droga y de la zona. Bueno, es la manifestación de él también. Manifestó a sí mismo a los medios que esta persona fue es la persona que provee en la zona de esa sustancia, ¿verdad? ¿Habría una tercera persona implicada, comisario? Sí, manejamos una tercera persona, ¿verdad? No obstante, estamos reservándonos puesto que la investigación continúa y queremos cerrar en forma completa, ¿verdad? Y posteriormente vamos a dar nombre y apellido de nuestros supuestos autores a la prensa. Yo sé que a lo mejor le estamos apurando un poco, comisario, pero queremos entender muchas veces cómo pueden ocurrir, nuestros televidentes también nos dicen esto, cómo pueden ocurrir este tipo de monstruosidades, en qué situación, por qué la habrían matado a esta criatura, hasta donde ustedes por lo menos pudieron indagar, comisario. Bueno, se maneja hipótesis, dos hipótesis prácticamente, uno por que supuestamente robó un aparato celular de uno de ellos, o por lo menos variante de ellos, y la otra es el tema de que la venta de estupefacientes por la zona y que aparentemente esta menor era la culpable de que ellos llegaron a caer en las redes policiales en su momento. Ah, ya. Una venganza entonces, concretamente. Y bueno, comisario, le deseamos éxito en este trabajo, que se aclare plenamente. Ya hay un detenido, tienen que caer los otros dos y tiene que ser esclarecido plenamente, porque es una niña la víctima. Sobre todo ese agravante es muy importante. Comisario Sergio Infran, muchas gracias. No, efectivamente estamos trabajando para eso y como usted dijo, ojalá que podamos llegar bien a esta investigación y así también hacer justicia. Y bueno, lo que deseamos todos, ¿verdad? Muchas gracias al comisario Sergio Infran, jefe de Departamento de Homicidios de la Policía Nacional. En una semana están empezando a aclarar el caso, porque el mismo comisario Sergio Infran nos decía todavía hay elementos que tenemos que tomar en cuenta para tener una determinación acerca de lo que ocurrió con la niña Francisca. Hay un detenido, Lino Gustavo Amarilla Martínez, de 22 años. Ayer lo detuvieron agentes de la comisaría 15 Metropolitana al tiempo que se realizaba una manifestación en los alrededores de la terminal de ómnibus. Se procedía también a ese operativo de detención de esta persona a quien estamos viendo en imágenes y que hoy, tras abstenerse de declarar, fue imputada por homicidio doloso. Hoy esta persona también estuvo conversando con los medios de comunicación, se prestó a hacerlo, dio una versión un poco incongruente, pero sí habló y dijo que estuvo allí en el lugar del hecho, donde estamos viendo imágenes, precisamente un predio baldío detrás de la terminal de ómnibus de Asunción,
y señaló que la niña supuestamente estaba bajo los efectos de la droga y que como se volvió muy insistente por la droga, el tal Curepa, a quien de alguna forma lo identifican como una suerte de proveedor, reaccionó contra la niña y la mató de 2 puñaladas. Allí hay algunos elementos inconsistentes porque de alguna forma él dice que que estuvo ahí en el lugar, que tiene cierta implicancia, pero de otra forma manifiesta que el tal Curepa es el responsable, le tira toda la responsabilidad hacia él. Es como que quiere contar todo, pero no cuenta la parte que le conviene. No dio nombre del tal Curepa, simplemente lo identificó a esa persona y a una tercera, que también se lo conoce por el lado del apodo y a la cual le estaba aludiendo el comisario Sergio Infran. Pero reitero, él no entró en muchos detalles, más que manifestar que de alguna forma sí estuvo ahí en el lugar del hecho y tuvo cierto grado de responsabilidad en el asesinato de la niña Francisca. ¿Qué creen los investigadores? Y ahora nos estaba diciendo el comisario Sergio Infran que en realidad se trató de un ajuste. Y hay 2 hipótesis con relación a eso. Una de ellas que tiene que ver con el robo de un celular de uno de ellos o de un allegado, el cual culparon de ese robo a esta niña. Y por otra parte, el robo, mejor dicho, la información que supuestamente pasó esta niña a las autoridades de que el tal Curepa y su grupo estaban implicados en el tráfico de droga en la zona y que fue motivo de detención en algún momento. Como sea cualquiera de las circunstancias, para la policía hay una información de que ella fue víctima de un ajuste de cuentas por parte de estas personas, o por lo menos las indican a estas personas, y por eso está enfocando la investigación que dirige la fiscal Rosa Noguera hacia estos 3 implicados en este caso. Francisca, de 12 años, en realidad vino a Paraguay, vino a Asunción, procedente de Curubatú, hace 4 años. Se instaló en la zona de la terminal de ómnibus de Asunción con su familia y vivió en precarias condiciones durante esos 4 años. El pasado 18 de febrero, uno de los representantes de las comunidades indígenas por nota pidió al INDI que ayuden a sacar a las familias de ese lugar. No tuvo respuesta a esa nota. Hay que decir también eso. Y hay una cuestión también a indagar si fue así realmente como hoy estuvieron manifestando los allegados de la víctima allí en la fiscalía a los medios de comunicación. ¿Por qué no tuvo respuesta a esa nota? ¿Qué pasaba si esa nota tenía respuesta? Hubiéramos estado hablando de esta historia. Lo concreto es que Francisca vivía en estado de vulnerabilidad y estas personas a quienes estábamos mencionando, y a una de ellas la estaba mostrando en imágenes, eran sus allegadas. Entonces estamos hablando de mayores de edad con quienes trataba ella. De por medio había droga, había delincuencia y había información de carácter policial también, que obviamente la ponía en riesgo. Era una niña, no tenía que estar allí, tenía que estar jugando, tenía que estar estudiando. Sin embargo, se manejaba en ese ambiente, y es ese ambiente el que la termina sacando la vida. A ella la encuentra muerta el pasado 24 de febrero, estaba en una bolsa de color negro. Paradójicamente ese día era el Día de la Mujer Paraguaya, hoy es el Día de la Mujer Paraguaya, pero según la autopsia, ya días antes la habrían asesinado. ¿Y cómo la asesinaron? Y la asfixiaron. No se habla de puñaladas, por eso yo decía que era un relato un poco incoherente, por cierto, por parte del detenido. Y habría sido víctima de abuso sexual, pero eso no pudo ser comprobado por el estado en que fue encontrado el cuerpo. El estado putrefacto del cuerpo impidió que la autopsia sea completa y pueda determinar si ocurrió con ella esa situación. Lo concreto es que hay que decir que por lo menos no la va a revivir, pero también hay que hacer justicia con relación a este caso. Por lo menos las investigaciones están avanzando. Hay 3 identificados como supuesto autor o como supuestos autores de este hecho. Uno de ellos se encuentra detenido. Hay 2 posibles explicaciones acerca de lo que ocurrió y ya la fiscalía, en este caso la fiscal Rosa Noguera, presentó hoy su primera imputación contra Lino Gustavo Amarilla, de 22 años, en este caso por el delito de homicidio doloso. Mañana Lino Gustavo Amarilla va a ser presentado ante el juez penal de turno, ante el juez penal sorteado para esta causa,
y seguro que se va a determinar su prisión preventiva. Restará que caigan los otros 2 responsables. La policía confía de que va por buen camino, así como ayer pudieron capturar a esta persona, y que finalmente se terminará por esclarecer por completo este caso, que la sociedad, y no solamente los representantes de las comunidades indígenas lo piden, la sociedad lo está exigiendo, porque estamos hablando de una niña que fue víctima de la barbarie acá en la capital del país. Pero no solo en la capital del país, los niños son víctimas, o las niñas también, y sobre todo las niñas indígenas, porque en Pedro Juan Caballero también tuvimos un episodio de violencia que afectó a una niña de 10 años, y por eso nos vamos a ir hasta la capital del departamento de la Mambay junto a Cándido Figueredo para que nos brinde mayores datos acerca de lo que ocurrió. ¿Qué tal, Cándido? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes a toda nuestra teleaudiencia. Vais a de Carolina, Osvaldo. A esa niña y más de cabina. Y está disfrutando el amigo. Sí, está en la playa Río de Janeiro. puede que no puede, sí, ahora Osvaldo. Osvaldo, lastimosamente tenemos que estar relatando este tipo de noticias. Estaba escuchando atentamente lo que estabas diciendo. Y realmente el pueblo indígena del país está abandonado a su suerte. Una cosa es ver a estos adultos que están la mayor parte del día tirados en la plaza lleno de bebida alcohólica, pero es una tragedia y debe ser una vergüenza nacional que ahora los niños indígenas están siendo víctimas de tan terrible situación como asesinatos, violaciones. Y bueno, es lo que nosotros también el pasado lunes 2 de marzo tuvimos esa experiencia tan negativa. En ese orden de cosas, una niña de 10 años, cuya inicial es LSZ, resultó víctima de un abuso sexual de parte de un hombre identificado apenas como un tal Reinaldo. La historia dice que la familia de esta niña vive en la colonia indígena Tabambuea, que está a 25 kilómetros de Pedro Juan Caballero. Esta niña vino con un primo de 16 años y vinieron con la intención de ir a trabajar en una chacra. Había una promesa de que podían haber trabajado en una chacra. Llegaron hasta esta ciudad, en las afueras de esta ciudad, y estaban sobre la calle Campeón del 65 y avenida Fernando de la Mora, los 2 menores, la niña de 10 años y su primo de 16 años, esperando a una persona que lo tenían que llevar hasta la chacra. Llegó a eso de las 17:30 del lunes, llegó sobre una motocicleta un tal Reinaldo, y por lo que comentó la menor a la policía, ese tal Reinaldo tenía una cierta amistad con su primo de 16 años, ya que conversaron amablemente, y luego este Reinaldo lo alzó al chico de 16 años para llevarle supuestamente a la chacra. Le pidió a la niña que lo aguardara, que apenas lo llevara a su primo volvería por ella. Realmente el tal Reinaldo volvió, pero luego de alzarla sobre la motocicleta, lejos de llevarla a la chacra, lo llevó a un lugar despoblado, fuera de la ciudad, en donde le sacó el celular que tenía esta niña. Tenía un celular, le sacó y luego la violentó sexualmente. Luego de haber abusado sexualmente de esta niña indígena de 10 años, el tal Reinaldo lo volvió a alzar en su motocicleta y lo abandonó en la entrada de la ciudad de Pedro Juan Caballero, frente a un surtidor. Allí la niña estaba llorando desesperada, por lo que los vecinos del lugar vieron y contactaron con la policía, que tras escuchar el dramático relato de esta niña, lo llevaron hasta el hospital regional, en donde efectivamente se pudo constatar de que fue violentado sexualmente, y ya está siendo atendida por los psicólogos de la sección salud mental del hospital de Pedro Juan Caballero. Lo cierto y lo concreto es que hasta el momento la policía no pudo ubicarle al tal Reinaldo, ni tampoco al primo de esta menor de 16 años. No sabemos si el menor realmente era amigo de este Reinaldo y que tal vez ya estuvo planeado
deslenable hecho, o en su caso tal vez se especula de lo que sería la situación de este menor de 16 años, ¿vale? A ver, Cándido, quiero entenderlo más. Yo decía, la niña tiene 10 años. ¿El primo cuántos años tiene o la niña cuántos años tiene? También para ser un poco más preciso, quiero entender también bien la historia. 16 años tiene el primo Osvaldo. 16 años. Ambos llegaron supuestamente con la promesa de ir a trabajar en una chacra. ¿Y la niña cuántos años tiene? ¿10? 10 años. Ahí va el siguiente punto, Cándido, antes de profundizar. La llevaban para trabajar en una chacra, una niña, no tendría que llevarla a trabajar, pero es una cuestión común también por lo visto en diversos puntos del país eso, de llevar a niñas, todo indígenas, para una suerte de esclavitud. Realmente es una esclavitud, digamos, disfrazada de un puesto laboral. Una niña de 10 años debería estar en su casa, debería estar estudiando, debería estar en la escuela, pero como ya te dije, el abandono al pueblo indígena del país, nuestro país, es lamentable, Osvaldo. Te cuento que hace poco estuve viajando por la Ruta Quinta y llegamos a un conocido lugar donde se toma café y se come algo, y llega un equipo del INDI y se bajaron, pero elegantes personas, iban en un vehículo de alta gama, es un vehículo enorme, un confortable vehículo, y se me pasó por la mente justo eso de que jamás un indígena podría haber entrado en ese vehículo. Pero es así la situación. Tenemos que aclarar de que el Estado paraguayo está en deuda con la comunidad indígena de nuestro país. Los niños están siendo utilizados sexualmente, están siendo violentados en sus derechos más fundamentales, Osvaldo. Y es una pena ver no solamente a los adultos, los indígenas adultos, caminando por las calles de esta ciudad, de esta capital departamental, muchos de ellos en estado de embriaguez total, algunos están en el pleno sol, mientras los niños están ahí sentados al lado de los padres que están durmiendo la borrachera, abandonados a su suerte. Cándido, y en ese, porque sigo toda esta idea que estamos, estos comentarios que estamos haciendo, lo uno lleva a lo otro. En ese tren de situaciones ella es víctima de violación. El tal Reinaldo, ¿qué se sabe? Él era un empleado de esa chacra. ¿De dónde aparece él en esta historia? Hasta el momento no se tiene ninguna información al respecto de lo sucedido, de quién es este Reinaldo. Lo único que la niña pudo decir es que el tal Reinaldo era conocido de su primo de 16 años, porque al llegar el tal Reinaldo al lugar donde ellos estaban aguardando ser llevado a la chacra, primeramente por algunos minutos hablaron de forma muy amigable el tal Reinaldo con el primo de esta niña de 10 años. Y luego lo lleva al menor de 16 años y vuelve este Reinaldo para supuestamente llevarla a esta niña de 10 años hasta el lugar donde ya estaba su primo, en una chacra donde tenía que trabajar, pero sin embargo fue llevado a un matorral en las afueras de la ciudad y fue violentada y luego abandonada a su suerte en la entrada de la ciudad de esta capital departamental. Y lo extraño, como estabas diciendo, Cándido, es que el primo también desapareció. Eso lo convierte de alguna forma también en sospechoso en todo este caso, ¿no? Y efectivamente, Osvaldo, por los relatos de la niña se pudo entender de que este primo de esta niña de 16 años, el muchacho de 16 años, conocía al tal Reinaldo porque conversaron amigablemente y luego lo lleva en su motocicleta para luego volver a llevar a la niña y cometer este lamentable hecho que marcará por siempre a esta niña indígena de 10 años. Salvo haya ocurrido algo peor con el primo también, no sabemos cuál pudo haber sido su destino, pero qué grave realmente todo lo que está contando Cándido, y qué lástima que otra niña sea víctima de la violencia que está arreciando en diferentes sectores del país. Cándido Figuereo, muchas gracias y vamos a permanecer en contacto para ir actualizando esta información. Así mismo, Osvaldo, yo creo, como te digo, cuando suceden cosas como de este hecho,
que involucra a ciudadanos paraguayos, digamos, ya que los indígenas son más paraguayos que nosotros, muchas veces no casi seguro de que esto va a quedar más para la, digamos, para contar hechos lamentables que suceden, ya que muy poca importancia se le da a las víctimas cuando estas son de parcialidades indígenas. Es verdad, Cándido, muchas gracias. Volvemos contigo en cualquier momento. Nuestro compañero Cándido Figueiredo, corresponsal de ABC en Pedro Juan Caballero. Algunas cuestiones nomás que quiero reiterar, enfatizar sobre todo. Primero, está de por medio el trabajo infantil. Está prohibido en nuestro país, no solamente en nuestro país, a nivel internacional. Hay tratados, legislaciones que hablan de eso. Sin embargo, sigue siendo una realidad, sobre todo en el interior, en determinados puntos de nuestro país. Es decir, no hay un control adecuado acerca de qué están haciendo los niños. Por ahí sigue el tema del criadazgo, por ejemplo, vigente. Y lo que iba a ocurrir con esta niña, iba a trabajar en una chacra. ¿Qué tenía que hacer una niña de 10 años, sea indígena o no, en una chacra? Muchas veces sí aprovechan la condición de indígena para someterla a una suerte de esclavitud. Lo segundo es que había un joven de 16 años que era prima o que es primo de la víctima y que aparentemente era el responsable de esta niña y que se fuga, desaparece de escena, que no sabemos en qué circunstancia desaparece de escena y la deja más aún en estado de vulnerabilidad a esta niña. Y ahí aparece el tal Reinaldo, que tampoco nadie sabe quién es efectivamente, porque él es responsable directo de toda esta historia, y abusa de esta niña de 10 años. Esto ocurrió, reiteramos, en Pedro Juan Caballero. Fue denunciado por los vecinos de la zona donde ocurrió el hecho y ya las autoridades también están indagando este hecho, como tal cual nos estaba mencionando Cándido Figueiredo. Pero hay que insistir en esto, no hay muchos detalles y no hay muchas pistas, y si no se profundiza este caso va a quedar en el paraíso, como muchos casos que realmente vienen ocurriendo. Muchas veces la gente no se anima a denunciar. Como tenemos el antecedente del que hablábamos hace un rato de la terminal de Unión Asunción, parece que hay más fortaleza para que la gente emita la denuncia, denuncia a las autoridades, denuncia a la prensa, y siempre cuidando lo que es la víctima en sí, cuidando de no identificarla, cuidando de no volver a revictimizarla, valga la redundancia. Se tiene que insistir en estos casos para que los responsables sean castigados. 0971-44-200 es la propuesta para que ustedes opinen con relación a este hecho o a estos hechos o a otros que le vamos a ir comentando, como por ejemplo el de Luque, en el cual una mujer de 49 años fue víctima de robo y violación. Y este es un caso bastante llamativo, bastante extraño. Por cierto, no podemos dar muchos detalles acerca del caso en sí, pero sí comentarles que en Luque una persona ingresó en horas de la madrugada a una casa y aprovechó que estaba abierta la puerta y agarró y violó, abusó de una mujer de 49 años, la propietaria de la casa. Posteriormente la despojó de 2 celulares y huyó del lugar. Estamos viendo en imágenes a una persona que fue detenida, a un joven que fue detenido como el supuesto autor de este hecho. Sin embargo, hoy la víctima se presentó ante la fiscalía para señalar de que no pudo identificar a esta persona como la responsable de este hecho. Por ende, la fiscal interviniente resolvió liberar a esta persona que había sido detenida en horas de la madrugada. El caso sigue siendo investigado por los agentes de la comisaría 28 de Morajue, Luque, y en principio la pista más clara que se tenía se perdió, pero se confía de que se va a esclarecer este caso, porque estamos hablando de un pervertido que aprovechó la situación. Vaya a saber si ya la estaba estudiando, vaya a saber si estaba siguiendo a la víctima para perpetrar el abuso sexual y encima cometer un robo. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando más de estos temas. Vamos a estar compartiendo también los mensajes, y también vamos a estar hablando de una visita que hicieron periodistas de diversos sectores del país a sus colegas de Pedro Juan Caballero para ofrecerle apoyo en el trabajo que realizan en esa zona del país.